¡Boom! Aquí estamos de nuevo. Vámonos directo al grano. Para cambiar un poco la dinámica, no vamos a hablar en esta ocasión de padre, ¿cómo es? De padre, hijo o solamente Señor Jesucristo. No. Vamos a hablar para referirnos a las tres personas que vamos a estar desglosando: Creador, Hijo y Espectrum espiritual o Espíritu Santo. A lo largo del mensaje te vas a dar cuenta. Entonces, la pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es el Wi-Fi de Dios? ¿Cuál es la clave para conectarnos con esa cuestión? Hemos hablado a lo largo de estos mensajes sobre las tres posibles opciones para la existencia del ser humano. Vamos a hacer un repaso breve para ponernos en contexto y ahí, boom, brincamos a lo que es la palabra de hoy. Autocreación, eternidad y Dios. Esas son las tres posibles opciones, tanto bíblicamente como científicamente. Hablamos de eternidad. Somos seres eternos y hemos existido eternamente. Punto. Esa es una opción. Autocreación, que pudimos llegar a existir por la misma fuerza de la materia. La segunda opción. Pudimos llegar a existir por la fuerza de la materia. Las moléculas y los átomos se complementaron. Eso tiene que ver con la teoría de la evolución. Y tercero, pero no menos importante, Dios, un creador, una mente suprema. Entonces, basado en estos tres, vamos a hablar. Porque sin duda alguna vivimos en un mundo de posibilidades. Así que vamos a hablar lo que sea más lógico, lo que tenga más razón de ser. Obviamente es con lo que yo me vengo quedando. Así que el Wi-Fi de Dios. La palabra dice que científicamente se puede decir que el Wi-Fi de Dios es el Espíritu. Juan 4:24 dice: Dios es Espíritu, y los que le adoran o los que en Él creen, en los que a Él muestran reverencia o respeto, tenemos que hacerlo en espíritu y en verdad, con todo y los errores, con todo y las culpas, con todo y lo que se siga cometiendo en el camino. Esa es la única forma de realmente estar seguros que tenemos una relación con un ser que dice que nos creó y que dejó este libro como testimonio, como prueba para que algún día, cuando estemos frente a Él, que salgamos de esta caja llamada cuerpo, todo va a estar allí como quien dice anotadito, ¿no? Entonces, el Wi-Fi de Dios. Si el Wi-Fi de Dios es el espíritu, ya lo dije mal, ¿no? El espectrum espiritual, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la clave? La clave podemos decir que es la oración, ¿verdad? Libro de Josué, desde el Génesis hasta el Apocalipsis está: pídeme y yo te daré, toca, se te abrirá, Jehová está contigo, el Creador está contigo, el Hijo viene, todo esto, tú sabes a lo que me refiero. Quiero hablar en un plano más abierto, no solamente como Señor, Diosito, no. Quiero que nos expandamos un poco a las posibilidades, porque si venimos creyendo en lo que venimos creyendo y no hemos tenido resultados, esta es la maravilla de la diversidad de Dios, que podemos cometer errores, aprender de ellos, seguir avanzando, crecer y poder llegar a conectarnos con esas piezas minúsculas o con esos detalles que nos dan acceso al conocimiento, a la sabiduría verdadera, al entendimiento pleno de la razón por la cual nos encontramos en este mundo, y en ese momento poder abrir esa puerta hacia la otra dimensión, que es la misma que vivimos aquí, pero realmente hasta que no caemos en cuenta que no somos seres humanos teniendo experiencias espirituales y que es todo lo contrario, que somos espíritu, como lo acabamos de leer, somos espíritu en esta caja de carne y hueso. Cuando caemos en cuenta de eso, ¡boom!, ahí cambia toda la dinámica. Pero hasta que no lo hacemos, continuamos pensando que somos uno más del rebaño, que somos simplemente animales que hablan, y todo esto que ya sabemos y podemos ver
que nos tiene a punto de una tercera guerra mundial en pleno año 2022, donde supuestamente toda la tecnología se ha alcanzado con la inteligencia artificial, los avances tecnológicos, los chips, los microchips, las bombas nucleares, el armamento nuclear que hay, los cohetes intercontinentales. Una locura todo esto. Pero veamos cómo estamos, nos seguimos destruyendo. Más de 5.000 personas mueren a diario. Es una locura. Entonces, el Wi-Fi de Dios es el espíritu o el espectrum espiritual. Ahora bien, ¿qué dice este libro sobre eso? Dice lo siguiente. Jesús, el Hijo, trata de la regeneración o el nacimiento espiritual, una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Sin el nuevo nacimiento no se puede ver el reino de Dios, es decir, recibir la vida eterna y la salvación por medio de Jesucristo. Ahora bien, automáticamente sale la pregunta, ¿qué es el nuevo nacimiento, verdad? A través de todo el sistema de religiones que existe actualmente, desde el hinduismo, uno de los más antiguos, hasta la religión católica, una de las más conocidas, por la que muchos pasamos, se habla de un bautizo. Pero ¿qué es el bautizo realmente o qué es el nuevo nacimiento? ¿Y cuál es la diferencia entre todas las religiones del mundo y el cristianismo? Lo vamos a leer a continuación. La regeneración es una nueva creación y transformación de la persona por Dios el Espíritu Santo o el espectrum espiritual. Mediante ese proceso se le imparte al corazón del creyente la vida eterna de Dios, que lo convierte en hijo de Dios. Juan 1:12. Muy importante hacer esta aclaración. Una cosa es ser una creación de Dios, parte de las cosas que el Creador ha creado, valga la redundancia, y otra cosa, lo estamos leyendo, que lo convierte en hijo de Dios. O sea que uno comienza a obedecer, a importarse por las cosas que dice mi papá, mi padre. Y así es como uno va acomodando las relaciones. Y como nueva criatura, ya no se conforma a este mundo. Romanos 12:2. No os conforméis, no os amoldéis a este mundo, sino transformaos a través de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál es la voluntad de Dios, agradable, buena y perfecta. O sea que en ese momento el rompecabezas cósmico comienza a tener sentido, nos cae el 20, Efesios 1:4, en los cuales Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin manchas. O sea, para que seamos, ya hemos definido este título, esta cuestión de santo, para que seamos apartados, no uno más del montón, sino apartaditos. Yo ya sé lo que vengo viviendo, yo ya sé los errores que he cometido y cómo me ha afectado. Ahora me comienzo a apartar un poco y sigo caminando. Eso es simplemente lo que significa ser santo. Y como nueva criatura ya no se conforma a este mundo, sino que ahora está vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Santidad, otra vez, apartado de las cuestiones locas. Ahora bien, ¿cuál es el punto de esto? Del Wi-Fi de Dios. Bueno, la regeneración es necesaria porque separados de Cristo, todas las personas en su naturaleza humana somos pecadores e incapaces de obedecer y agradar a Dios. O sea, vamos a poner un ejemplo un poco extraño, pero que espero nos ayude a entenderlo. Cuando una persona está poseída, que necesita exorcismo por cualquier espíritu o demonio, como vemos en la Biblia, como vemos en el libro, como vemos en los vecinos, en las cuestiones que pasan actualmente, esa persona puede romper cadena, esa persona puede cortarse y no sentir nada o no sangrar. Esa persona puede hacer cosas que normalmente en su estado humano no lo haría. Es lo mismo que sucede
con este Espíritu Santo o con este espectro espiritual cuando comienza a vivir dentro de nosotros. Nosotros no podemos decirle no a la pornografía, el Espíritu nos ayuda. No podemos decirle no por nuestra fuerza a un vicio, el Espíritu o el espectro espiritual, el Espíritu Santo, nos ayuda. Por nuestras propias fuerzas y convicciones humanas, naturales, no podemos. Pero gloria a Dios, gloria al Creador y bendito sea el Hijo, que a través de su espectro espiritual o Santo Espíritu, nos da este poder sobrenatural porque no es de nosotros. Y en ese momento es que le podemos comenzar a decir no a lo que la mayoría de personas le continúan diciendo sí, a lo que tú y yo le dijimos sí por muchos años y por eso nos tocó llevar tanto golpe. Entonces, el Wi-Fi de Dios es esto, el espectro espiritual o el Espíritu Santo. La regeneración se produce en los que se arrepienten del pecado, se vuelven a Dios y ponen su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. La regeneración es la transición de la vida antigua de pecado a la nueva vida de obediencia en Cristo Jesús o a Jesucristo. Más claro no canta un gallo. Dejarlo loco, dejar de pensar con la cabeza de abajo los hombres y que comencemos a pensar con la cabeza de arriba. Dejar de seguir a los demás, dejar de hacer lo que los demás continúan haciendo porque aparentemente les va bien y comenzar a vivir una vida diferente para poder comenzar a tener resultados diferentes. Es tan sencillo como eso. Entonces, el Wi-Fi de Dios. El Wi-Fi de Dios es el espectro espiritual o el Santo Espíritu. El mismo que dice el libro que en el origen, en el Génesis, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra. El mismo que marcó un antes y un después en la historia de la raza humana. Antes de Cristo y después de Cristo, el Espíritu Santo aparece en el medio, corona a Jesucristo como la razón de ser a través del bautizo. Pasamos a la historia, llegamos al Apocalipsis y es el mismo Espíritu Santo que continúa construyendo un puente hacia la eternidad futura. El que continúa desglosándonos, mostrándonos aquí esta cuestión, porque de acuerdo a los estudios teológicos, este libro tiene un sello espiritual. Solamente cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, es cuando comienzan como lo que le pasó a Pablo, se caen las escamas o el sello espiritual que uno tiene y comienza a entender la palabra. Si uno así se lo pide a Dios, al Creador y a su Hijo. Entonces, ¿cuál es el paso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para tener acceso a esto? Sencillo. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En ese momento comenzamos a vivir una vida diferente y por lógica humana, por lógica universal o por el mismo karma, como lo queramos llamar, si hacemos cosas diferentes, tenemos que comenzar a vivir cosas diferentes también. Es tan sencillo como eso. Entonces, en conclusión, el Wi-Fi de Dios es el espectro espiritual o el Santo Espíritu. La fuerza, la energía, el poder, la potencia, el elemento, esa cuestión misteriosa que antes de nosotros cometer un error, acuérdate de esto, antes de nosotros cometer un error, prende la alarma. ¡Wiu, wiu! Cuidado, no te vayas por ahí, no te comas ese bizcocho, cuidado con esto, cuidado con ese negocio, cuidado con este fulano, cuidado con esta mujer, cuidado con esta cuestión. Ese es el Espíritu Santo, ese es el espectro espiritual. ¿Cuánto lo escuchamos o no lo escuchamos o nos hacemos los locos? De eso va a depender todo. Y eso va siendo anotado en nuestras vidas, en el libro de la vida, para la futura eternidad. Cuando nos encontremos frente al Creador, como dice Hebreos 9:27, que ese encuentro tiene que suceder. No te quito más tiempo, gracias si te quedaste hasta aquí. Te envío un abrazo grande en la fe de nuestro Dios, de nuestro Creador, de su Santo Hijo y de su Espíritu Santo o espectro espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, que en este momento seas tú, tocando nuestros corazones, Señor, tocando nuestros corazones y mentes, dándonos
pensamientos nuevos, ayudándonos a entender que tu historia, Jesucristo, es mi historia, es nuestra historia y es la historia de todos nosotros. Que nuestra misión es creer, creer y seguir creyendo, porque solo los que perseveran hasta el final, esos seremos salvos. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Hay muchos más videos, seguimos conectados y seguimos caminando. Nos vemos luego.